La angioplastía, colocación de stent, se realizó en el 30% de estos pacientes y la cirugía de revascularización coronaria en el 8%. En los pacientes que tenían elevación del ST, bueno, la angiografía se realizó en menor cantidad de pacientes, pero la angioplastía se realizó en el 27% también, y la cirugía de revascularización coronaria fue menor. En el infarto agudo de miocardio, con elevación del segmento ST, solo el 37% de los pacientes candidatos a fibrinolisis se les hizo fibrinolisis, y de ellos, solo a 15% de ellos se le hizo angioplastía primaria o angioplastía facilitada. La mortalidad hospitalaria global fue del 7%, 4% en los que no tenían elevación del segmento CP y 10% en los que tenían elevación del segmento CP. Estas son las características de los pacientes del RENA sicaroso. El dolor torácico atípico en el 13% de los que no tenían elevación del segmento CP. Imaginen un 13% de los pacientes que no tienen elevación del ST y que además tienen síndrome doloroso torácico atípico, en donde se nos puede ir el diagnóstico con mucha frecuencia. Es aquí donde tenemos que abrir muy bien los ojos, y esto es lo que creo que más nos ayuda a RENASICA a reflexionar un poco en cuántos se me están yendo que tienen infarto y que después nos encontramos como, señor, tuviste un infarto hace unos años, se ve la cicatriz nada más, pero ya pasó esto, ¿no? Y el 9% de los pacientes con infarto de miocardio con elevación del ST. Sin dolor, no tenían dolor entre el 8 y el 6% respectivamente. En ambos grupos, el 1% no tenía grandes síntomas. El infarto de miocardio con elevación del segmento ST, 49% estaban estables, 36% eran pacientes de alto riesgo en los que no tenían elevación del ST y en 14% de ellos se encontraban inestables. En los que tenían elevación del ST, 56% eran anteriores, igual, muy parecido al estudio anterior y muy parecido a lo reportado en la literatura. La mayor parte de los infartos de localización anterior y menos de localización posterior. No quiere pasarlo de medio. Estas son algunas alteraciones electrocardiográficas que se pudieron encontrar en los trazos durante la estancia hospitalaria. Y los marcadores bioquímicos, se logró hacer siempre creatinfosfoquinasa total, CK total, y la CKMB en el 91% de los casos, en menos por ciento de ellos. En los pacientes que no tenían elevación del segmento ST, el 70% de ellos tenían la CK por abajo de 1.5 veces el valor normal. Y 14% se encontraban entre 1.5 y 3 veces por encima del valor normal y 16% se encontraban en 3 veces por encima del valor normal. Las troponinas se lograron hacer en un poco más de pacientes, en el 20%. La troponina 1 en 76% y fue un indicador significativo de micronecrosis más común en 245. Eso fue un indicador significativo. Tenemos que hacer más troponinas, tenemos que hacer CK, tenemos que hacer CKMB, pero tenemos que hacer más troponinas. Quizá no tengamos el acceso a las mismas o no sean tan accesibles en las unidades hospitalarias gubernamentales, pero quizás sean más accesibles a nivel privado. Tenemos que hacerlo más porque, bueno, además de servirnos y ser útiles en el diagnóstico, tenemos un indicador de micronecrosis más útil. En el infarto del miocardio con elevación del segmento ST, la CK total fue de 4.512 en el 99% de los casos. Se logró hacer en 4.512, 99% de los casos, y la AMB en 3.681, 81% de los casos. Y aquí sí se encontró elevación de la AMB por arriba de 3 veces su valor normal en el 50% de los casos. Y en el 20% de los casos se encontró una elevación de 1.5 a 3 veces su valor normal, y en el 25% de los casos no, se encontraba por abajo de 1.5. El tratamiento farmacológico. El tratamiento farmacológico hospitalario, podemos ver
No todos, ya más tenían acetilsalicílico, aunque no todos tenían acetilsalicílico. La heparina no fraccionada se utilizaba muy poco. La heparina de bajo peso molecular también se utiliza muy poco. El clopidogrel lo estamos utilizando muy poco. Las estatinas, 13, 11, 14, muy poquito, que son fármacos que pues habitualmente estamos empleando ya en ese grupo de pacientes. Y aquí podemos ver, para que les hago un recorrido de todo, cuánto estamos empleando los fármacos habituales en esta fase. Y la terapia de perfusión, de los 4.555 con elevación del ST, 37% únicamente recibieron fibrinolisis. El tiempo de administración fue a 2 horas el 31%, de 2 a 4 horas el 36% y de 4 a 6 horas el 19%. A más de 6 horas el 15%. La estreptoquinasa fue la reina, la que más se utilizó. La angioplastía primaria facilitada se logró hacer en 15% de los pacientes, algo que debemos hacer mucho más. Quizá más nosotros, los que estamos lejos de las unidades que tienen salas de hemodinámica. El índice global de revascularización con la angioplastía, pues, colocación de stent o la cirugía de revascularización fue de 30%. Y en la angina inestable y el infarto del miocardio con elevación del segmento ST, la repercusión farmacológica fue en 149 pacientes el 4%, y el índice de revascularización en 39%. En el 92% de los casos de los pacientes que no tenían elevación del ST, y en el 85% de los casos que tenían elevación del segmento ST. Y se logra poner esto fue la angioplastia, y se logra poner stent en el 88% de los casos que no tenían elevación del segmento ST, y en el 85% de los casos que tenían elevación del segmento ST. Les fue mejor, les fue muy bien. La mortalidad global del 100%, muy buena, a pesar. En conclusión, el RENASICA-2 es el más grande registro de síndromes coronarios agudos en Latinoamérica. Provee información importante sobre el espectro clínico, evolución hospitalaria, calidad de atención, e identifica áreas de oportunidad, áreas que nosotros podemos mejorar en nuestra atención médica. Se extiende finalmente nuestro conocimiento sobre cómo la repercusión y el tratamiento antitrombótico modifican la evolución y cuáles procesos necesitamos mejorar nosotros en nuestra práctica clínica real, en nuestra práctica clínica cotidiana, en nuestro medio. ¿Y qué podemos hacer en nuestro medio? En México, el segundo registro nacional de síndromes coronarios agudos, RENASICA-2, nos ayuda a entender y a establecer las características clínicas de los pacientes, lo que mencionábamos hace un momento, identificar perfectamente bien los abordajes terapéuticos, la evolución hospitalaria y tener mejores acciones con la intención de reducir finalmente la mortalidad de los síndromes coronarios agudos con y sin elevación del segmento ST, que es para lo que nos es demasiado útil este estudio. Un estudio que nos apoya y nos ayuda y forma la base fundamental para las pláticas que vienen posteriores y que también forma la base fundamental para nosotros tener una buena práctica clínica cotidiana. Muchas gracias.